Buenos días, amigos todos quienes están conectados. Es una alegría súper grande estar nuevamente conectados junto a ustedes y con el compromiso y el deseo, el interés de que sean todos muy, muy bendecidos por lo que Dios va a compartirnos, a impartirnos en esta ocasión. Una vez más estamos en este espacio Huellas, en el que, Dios nos va a mostrar otras marcas, otro trabajo, otra obra, mejor dicho, otras obras, otras señales hechas en la vida de, en este caso, Domitila. Ella nos acompaña en esta ocasión y nos va a compartir la historia que Dios ha estado escribiendo en ella. Al orar, antes de iniciar, veíamos que, esto es una historia no terminada, es lo que Dios ha escrito hasta el día de hoy, y estamos ciertos y seguros que Dios a todos nos ministrará mucho, nos impartirá mucho de su amor, de su gracia, de su poder y de su favor a través de lo que ha hecho en la vida de Domitila, y estamos totalmente convencidos de que lo que viene será mucho mayor. Quiero dejar el espacio para que mi esposa le salude y luego también que nos salude Domitila, quien nos va a compartir su historia con Dios hoy día. Un gusto de poder saludarles a todos los que ya están conectándose y decirles que sean muy bienvenidos a este día y a este nuevo testimonio. Y bienvenida también a una de las amigas importantes en mi vida, como es Domitila, y poder escuchar, y sé que ese va a ser de mucha bendición para muchas personas su testimonio. Ella es una gran mujer, es una gran amiga, es una gran esposa, una gran madre y por sobre todo es una gran hija de Dios. Así que es un honor poder recibirte, Domi, y muchas gracias por el tiempo que dispones para poder contarnos tu testimonio. Y sé, y digo nuevamente, que va a ser de mucha bendición como lo han sido otros. En otro tópico, en otra área de la fe, de la vida cristiana, pero no menos bendecido. Así que bienvenida, Domitila, amiga mía. Puede saludarnos a todos los que estamos conectados. Buenos días a todos, sí. A todos los que están conectados. Buenos días, Pastor, Carolita, amiga del alma. Bueno, gracias a Dios porque podemos en esta mañana estar aquí, por poder compartir, contar, como decía el pastor, parte de la historia que Dios ha escrito en mi vida. No sé si comenzamos al tiro. Vamos a inmediatamente, sí, en honor al tiempo, porque se nos pasa, pero muy, muy, muy rápido. La verdad es que hemos tenido varias semanas con testimonios de salvación, con historias donde Dios ha intervenido en la vida de cada uno para traerlo a Jesucristo, para atraerlos hacia Él. Pero hoy día es un testimonio distinto, es una historia escrita por Dios de una forma diferente, porque Domitila ha sido nacida y criada en el Evangelio. Entonces tenemos un recorrido de vida donde lo que más se nota, lo que más se evidencia, la marca más notoria, es la de la fidelidad de Dios. Y en torno a eso vamos a conocer muchas obras de Dios hechas en la vida de Domitila. Así que, Domitila, bienvenida, muchas gracias. Y cuéntanos, desde tus primeros años de vida, ¿cómo parte tu vida? ¿Cómo es tu familia? ¿Era tu familia? ¿Y cómo empezaste a ver a Dios a corta edad, los primeros años? Bueno, como decía el pastor, mi testimonio no es así como hoy el Señor siempre estuvo en mi vida, de que yo tengo uso de razón. Yo soy una familia, somos 6 hermanos, y mi mamá
siempre de pequeña yo la acompañé a la iglesia. Vivíamos en el barrio norte y veníamos a la iglesia de la 7 Oriente, en la Bella del Sol y del pastor Benítez. Y siempre recuerdo, como dice el pastor, nací y crié en el Evangelio de esos años cuando era pequeña y llegaba a la iglesia y no podía decir que dormía debajo de la hamaca porque no alcanzábamos a dormir. Era el tiempo cuando en la iglesia los cultos eran muy largos, pero no dejaban de ser hermosos, porque la manifestación del Señor, el gozo del Señor se hacía manifiesto en los cultos, los hermanos danzaban, las bancas salían ahí volando, había que hacer espacio porque el Señor se manifestaba de esa forma en la iglesia que iba. Claro. Y siempre acompañé a mi mamá, me gustaba mucho ir a la iglesia, y desde pequeña a lo mejor era como la de los 6 hermanos la que más la acompañaba. Y no importaba que de vuelta teníamos que irnos a pie porque los cultos terminaban tarde y eso. Y era un gozo, un deleite para mí siempre estar en la iglesia. Después nos vinimos a vivir nunca tuvimos una casa propia, nosotros siempre vivimos en la casa de los abuelos. Primero mi mamá cuidaba a los papás de mi papá, abuelo y después ya nos vinimos a la hora de Chile a vivir, a cuidar a mi abuelita porque ya era viuda y estaba solita. Así que ya ahí se nos acercó más el camino a la iglesia porque ya estábamos acá en el sector sur y seguíamos yendo como más constante. Ya no íbamos solo los domingos, íbamos los martes, los jueves. Yo no sé, las personas que me conocen saben que yo iba a todos los cultos desde que soy pequeñita. Y porque no como que fuera una costumbre, para mí nunca fue una costumbre, ni un peso, ni por obligación. Era como, siempre sentí ese deseo de estar congregado. Porque en la iglesia me sentía, bueno, en mi hogar igual siempre nosotros fuimos muy alegres todos, ¿no? En mi hogar era, no sé, pues íbamos al colegio y todo, y era bacán llegar a la casa porque éramos 6 hermanos, lo pasábamos bien, lo reíamos de todo, de lo que ustedes no se imaginan. Los que conocen mi familia más cercana saben que somos así muy de risa, de hablar todo, de gritar y todo eso. Pero la iglesia, me encantaba ir a la iglesia, me encantaba ir y desde pequeña fui así como mucho de escuchar la palabra, como que yo era pequeña pero era la hora de la palabra y yo estaba así atenta y siempre creyendo que Dios me estaba hablando. Y aunque pasábamos así, pero mucha dificultad económica ya cuando nos vinimos acá a la hora de Chile, los tiempos fueron muy difíciles. Le digo las veces que me fui con hambre a la iglesia y sin haber comido de rato, pero era un deleite llegar al culto y ver cómo Dios se manifestaba y Dios renovaba. Era como que yo llegara y como que me iba llena siempre. Wow. Y en eso de que estoy, en eso de ir a la iglesia y siempre participar, iba a la escuela dominical, me gustaba ir a la escuela dominical. Me acuerdo de la hermana Mireya, era mi primera tía que nos enseñó la palabra, y eso de siempre estar atenta a la palabra y siempre ir comprobando hoy lo que dijo o le tocaba predicar a alguien, y yo era así como y era chica, pues si tengo que haber tenido unos 8 años, como la Anta, una cosa así. Entonces yo venía y decía, hoy la Biblia dirá, esto es lo que dijo el hermano, y yo iba y comprobaba ahí, sí, o no, se equivocó. A veces yo decía, y yo era todos los que me conocen saben que yo soy como muy introvertida, y cuando era pequeña era más todavía, era muy calladita, yo no decía nada, pero ahí, pero se equivocó, esto no dice la Biblia, o esto sí lo dice. Y como de pequeña la palabra fue haciendo vida en mi corazón, como que fue edificándose mi espíritu de muy pequeñita. Wow. Y en eso de que iba y participaba de los cultos, un día pasé a que oraran por mí, era chica, y pasé así que los hermanos que no conocen la iglesia tradicional, al final del culto siempre hay un lugar cuando se canta la última alabanza, los enfermos pasan al altar y los líderes oran por ellos, para que el Señor los sane. Y yo pasé ahora para que el Señor, seguramente como niña a lo mejor me sentía, no sé, que me dolía algo, no recuerdo por qué pasé, pero pasé. Y justo el pastor Benítez oró por mí, y era como bacán que el pastor orara por uno igual, porque cuando el pastor se ponía a orar por los enfermos, todos pasaban.
Pero yo pasé, y después eso que yo pasé porque era un día de semana, había un poquito hermano, y el pastor oró por los hermanos. Y el pastor está orando por mí, y quizá él ni se recuerda que a lo mejor Dios lo usó en ese momento. Y él está orando por mí, y en un momento se calla así, después viene y me dice, oye, esto siempre me emociona. Me dice, el Señor te dará un hogar y tú serás feliz. Wow. Y serás feliz, me dice. ¿Qué edad tenía esa? Y eso, yo tengo que haber tenido unos 10 años, si yo era pequeña, 10, 11 años, porque todavía estaba en el coro de los niños. Me acuerdo porque como que de ese lado, porque esas son pocas cosas que recuerdo de niña, y venía del lado del coro de niños, me pasé a ungir, porque como esa escena la tengo muy patente en mi vida, y marcó mi vida. Y ahí me dijo, eso siempre me recuerdo, que vas a tener, yo te daré un hogar y tú serás feliz, feliz, feliz. Wow. Y ahí siguió mi vida, lo mismo, aunque pasábamos dificultades. Hoy, ¿qué les digo? Mis hermanos quizás si me están viendo se van a acordar las veces que algunos fue a golpear, algunos de nosotros los mandábamos, los más chicos, fue a golpear a la casa de una vecina para pedir pan, porque no había, teníamos hambre, éramos chicos todos, claro. Éramos 6, y todos éramos así al año, así que éramos todos como muy seguidos. Si uno era pequeño, los otros seguían más pequeños. Y ya ahí seguíamos. Cuando llegó el tiempo de que yo tenía que entrar, terminé mi enseñanza básica, recuerdo, y algo que ha marcado mucho mi vida también, es que Dios siempre ha puesto personas, buenas amigas a mi alrededor. Amigas así de corazón, amigas que han sembrado la generosidad, la preocupación, que quizás eran a lo mejor cuando estábamos en básica igual de la misma situación económica que yo, pero de lo poco que tenían, ellas siempre compartían. Wow. 3 compañeras del curso eran así como que estaban ahí, y si a alguna le pasaba algo, la otra, y así fue en el colegio, en la iglesia, y llegó el momento que tenía que yo entrar al liceo, y yo no sé si a todas las personas que van a entrar al liceo cuando pasan de una etapa a otra tienen temores de lo que va a venir, no lo sé porque pero yo en esa personalidad que tenía siempre pensaba mucho las cosas, como que hablaba ahí con Dios así en mi yo interior. Entonces yo le dije al Señor, igual tengo miedo de no poder cumplir la enseñanza media. Mi hermana había entrado y había dejado como a media, que había decidido otras cosas en su vida. Y ahí en mi corazón oré al Señor y le dije, Señor, háblame tú, háblame si yo me va a ir bien en el liceo, si voy a poder quedar, porque había que postular en esos años, dar pruebas, si voy a quedar en el liceo o no. Y sé que voy a terminar, porque la idea no era solo para mí entrar, sino que yo quería terminar mi carrera. Entonces, oré al Señor en mi intimidad con Él, y le dije eso, y abro la Biblia. Yo estaba en mi casa, siempre en la noche se oraba antes de acostarse, entonces yo no abría la Biblia así como se decía en suerte. Yo tenía 13, 12 años. Entonces yo abro la Biblia así, y me sale ese texto: yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida las ovejas. Wow. Y eso fue respuesta para mí. Nadie me dijo, oye, nadie me explicó teológicamente lo que esa palabra significaba, pero yo la tomé como que yo era mi pastor, entonces Él me iba a guiar y Él iba a proveer para mí todo lo que yo necesitara. Y me acuerdo que ahí después me acosté, porque eso fue antes de acostarme, y mis pensamientos seguían ahí dando vueltas, y tenía una compañera que estaba de básica, que postuló igual que yo. Entonces, pero ella tenía más, a mi parecer, más opciones de quedar en el liceo y de ser próspera en su estudio. Y en la noche me acosté pensando eso, y me soñé que no soy así de tener sueños, no tengo el don de José y eso, pero me soñé que estábamos las dos, mi compañera y yo, paradas así, y venía alguien y nos entregaba
un pescado a cada una. Un pescado así como esos de los pescadores que sacan del mar. Sí, y a mí me entregaba un pescado súper grande, así, grande, más grande que el de mi compañera. Mi compañera igual le entregaba uno, pero a mí me entregaban un pescado grandote, así, gordo, y brillaba así era un pescado como que estuviera fresquito. Y eso como que en eso de mi interpretaciones, yo interpreté que sí, que yo iba a ser prosperada. Como que Dios me entregaba algo mayor a mí. Así yo lo tomé. Y esas cosas, esos dos eventos marcaron mucho mi vida de lo que siguió más adelante. Porque, les decía, aunque la vida fue difícil, después entré al liceo y ahí en el liceo seguí viendo cómo Dios, ahora yo como más grande analizo cómo Dios fue preparando todo y poniendo personas en las que ella no sé qué veían en mí, pero me ayudaban. Mi profesora jefe era muy estricta, una de mis compañeras quizás está viendo esto, estricta en el sentido de que a ella le gustaban las cosas así, que uno tenía que ser responsable y siempre nos estaba exigiendo mucho. Me gustaba eso porque como hacía que sacáramos lo mejor de nosotras, porque éramos adolescentes. Y mi profesora, ella seguro que sabía de la situación económica que yo tenía, pero ella no me miraba de una forma lastimosa nunca, así como tuviera pena de mí. Pero ella se preocupaba de mí porque en el liceo técnico donde yo estudié, cada uno tiene que proveer sus materiales para preparar las cosas. Y ella venía y me decía, y de un día para otro empezó a decirme, ¿sabes, Domitila? Esta semana les va a tocar hacer esto en el taller, te toca hacer una torta, por ejemplo, que de eso me acuerdo, y me dice, pero tú no te preocupes por los materiales, pero hacer una torta igual era caro en esos tiempos, cada uno tenía que llevar sus cosas, porque en mi casa no había ni para comer. Claro. Y dice, pero tú no te preocupes por los materiales porque yo conseguí a esta profesora y esta profesora que quiere que tú le hagas la torta, ella te va a poner todo. Oye, ahí yo feliz. Y en ese momento como que yo no analizaba que era Dios que estaba proveyéndome. Le digo que no fue solo una vez, fueron muchas veces. Y si no era por mi profesora, por otra parte, por un vecino o algo, siempre los materiales estaban y yo iba avanzando en mi estudio y me iba bien en el taller. Y llegué en todo este tiempo del liceo, fue un tiempo difícil porque mi mamá estaba enferma. Tiempo pasaba en el hospital, tiempo pasaba en la casa, pero cuando estaba en la casa ella se pasaba acostada porque ella tenía cáncer. Y después de salir del liceo yo tenía que llegar a la casa a hacer las cosas, hacer como de la mamá, porque vivíamos con mi abuelita, pero ella igual ya era de edad avanzada y también tenía mi hermano pequeño, entonces ella se preocupaba como de eso. Yo llegaba, tenía que hacer pan y esas cosas de la casa que antes era distinta a la vida que ahora. Claro. Y en eso a mí no me pesaba así no hacer mi vida como las otras niñas que se quedaban en el centro divirtiéndose o salían a vitrinear, y eso no me pesaba llegar a la casa, porque para mí era cuidar a mi mamá, era lo que tenía que hacer y lo hacía con amor. Claro. En eso que ya cuando llegué a cuarto medio, era que mi mamá estaba en el hospital muchos meses y yo incluso me escapaba antes de que terminara la clase, porque en esos años eran 2 días a la semana y había un horario solamente donde podíamos ver a la visita en el hospital. Y era cortito. Y entonces mi clase terminaba después que mi mamá podía entrar a verla y mi papá trabajaba afuera y mi hermano era pequeño, nadie más podía ir a verla. Claro. Y yo iba y me escapaba y podía verla y cuando yo estaba terminando cuarto medio mi mamá falleció. Fue obvio que fue triste. Sí, me imagino. Y ahora pensando, mis hermanos todos quedaron pequeños, la más pequeña que era la Neni, que tenía 9 años. Más la Vanessa, que era mi sobrina, pero ella fue como hermana chica, más chica. Como ya pasó después a ser como mi hija, porque mi hermana hizo su vida en otro lugar.
y la dejó con nosotros. Vi muchas veces como Dios siguió siendo mi buen pastor en ese tiempo, como el Señor me consoló y nos daba fuerza y para seguir adelante, y seguía poniendo personas ahí para poder bendecirnos y como diciéndome, vamos, sigue. Ahí cuando llegué a cuarto medio, yo ya tenía buen promedio en el liceo. En esos años el liceo tenía el liceo técnico, Amelia Curve se llama ahora, tenía un taller de práctica ahí. Entonces las alumnas que tenían mejor nota, ellos lo dejaban ahí trabajando en el taller. Pero para mí eso iba a ser dificultoso porque después yo tenía que salir a buscar trabajo. En cambio, las personas que hacían la práctica afuera, ellas tenían la opción de quedarse ahí. Y yo tenía una compañera en el liceo, como le digo, que siempre Dios puso buena amiga. Se llama ella Paola Pardo. Y ella viene y me dice, a ella la mandaron a hacer la práctica de las Lomas, y me dice, oye, Domi, ¿sabéis que está necesitando otra niña en práctica? ¿Y por qué no vais? Y te presentáis tú, le decís que quería hacer la práctica ahí. Yo le decía, yo igual era así como respetuosa de las normas del liceo, y decía, pero ¿cómo voy a ir si a mí me tienen la práctica en el liceo? Pero me decía, y era como bien entradora, sí, bien chora. Entonces, era como muy opuesta a mí. Entonces, me dijo, ¿por qué no vamos a hablar con la UTP? Me dijo así, y le decimos que tú igual tenés problemas económicos en tu casa y querés trabajar, que tu mamá, se falleció tu mamá y tú estás con tu hermano, y tú necesitas el trabajo, y aquí donde yo estoy haciendo la práctica, que nos pagaban la práctica, que ahí le daban un aporte en esos años los jefes de la alumna. Entonces fuimos a la UTP, pues así animada por ella, porque yo sola jamás habría ido a hablar con ella. Entonces la señora viene y me dice, bueno, ya, me dice así, la voy a autorizar para que se vaya a hacer la práctica ya la Loma, porque por la que me cuenta usted que tiene necesidad. Yo feliz, porque yo pensaba, hoy como soy yo de la personalidad que tengo, ¿cómo yo voy a ir a buscar trabajo después que termine la práctica? Además que no voy a aprender tanto, no voy a saber cómo es el mundo laboral. Y ahí después llegué a las Lomas, pues hice la práctica, llegué, la persona que estaba a cargo se llama Gloria. Ella era muy así como seria, como que no era de muchos amigos, no como que ella ponía una barrera ante las personas. Pero yo le caí en gracia y ella empezó a enseñarme, fue muy generosa con todo lo que ella sabía, porque había maestros, bueno, como en el mundo de los pasteleros, así como que son un poco egoístas con sus conocimientos, pero ella me enseñaba, me decía, ¿tú quieres aprender a hacer esto? Ya, le decía yo, todo lo que ella me decía, ¿quieres aprender? Yo le decía ya. Y ella me iba enseñando, yo iba aprendiendo, y ahí fui aprendiendo mucho más de lo que uno puede aprender en el liceo, en el sentido de elaborar pasteles y eso, porque eso es lo que yo hago. Y ahí siguió Dios manifestándose a favor mío, hice la práctica, terminé así como en tiempo récord la práctica, trabajaba muchas horas al día porque como era productiva para la jefa, y me quedaba más horas y para mí me servía porque yo iba a terminar rápido mi práctica para poder trabajar. Entonces yo me quedaba y trabajaba. Y ahí al terminar venía la hora decisiva, pues si yo iba a quedarme en el puesto, aunque la Gloria me decía, yo creo que te van a dejar porque necesitamos una pastelera, y yo como yo había aprendido, o sea, al final después terminé cuando terminé haciendo la práctica, ya como que hacía lo mismo que hacía una trabajadora. Claro. Y que estaba contratada. Entonces ahí ya me tocaba ir a donde la jefa, que ya terminé mi práctica, porque ella tenía que firmar los papeles, me tenía que evaluar, me evaluó muy bien, me evaluó con un 7 en mi práctica, y me entrega los papeles, me dice, bueno, ahora si usted quiere se puede quedar trabajando porque yo necesito una persona. Y ahí yo, obvio, le dije que sí, por todo el rato, si yo estaba feliz, era feliz porque yo necesitaba ese trabajo, había necesidad en mi casa, y bueno, igual yo me sentía un poco responsable de mi familia en la área económica. Aunque mi papá siempre trabajó y se preocupó por nosotros, no alcanzaba para todo.
Y ahí me hicieron un contrato por 3 meses y después ya el tiro indefinido. Wow. Eso igual fue, porque casi siempre hacían por 3 meses, después por 6 y después por indefinido. Pero ahí yo me salté una etapa, así que Dios obró ahí. Exacto. Y eso como que me iba dando seguridad laboral y económica, porque eso es lo que yo necesitaba en ese momento. Entonces ahí seguí en mis afanes de... Domitila, sí, estoy embalada. No, está bien, súper. Es que quería decirte que están escribiendo, hay muchos mensajes ya que de muchas cosas lindas que están escribiendo, de cómo Dios está bendiciendo la vida de las personas a través de tu testimonio. Y quería recalcar algo que veo. Dios me hace sentir que en ti Dios puso como la unción de José. El lugar donde llegabas, el favor de Dios estaba sobre ti. Sí. Está sobre ti. Y te da gracia ante las personas. Y pone personas para que para promoverte, para llevarte a lugares nuevos, a lugares de honor, a los lugares donde Dios quería ponerte. Por tu fidelidad, por tu amor a Dios. Así que quería destacar eso, que veo eso y siento eso, siento esa unción de favor de Dios sobre tu vida, que te abre puertas y te conecta con gente que te lleva a donde Dios quiere tenerte. Así que vamos, nos estás bendiciendo mucho. Sí, es que Dios es fiel, pues, pastor. Amén. Una de las palabras que me grabó en mi corazón, una de las veces que la fui a ver al hospital, y le contaba ayer a ustedes que yo tenía que llevarle una camisa de dormir porque tenía solo una, entonces había que cambiarle. Yo no tenía, mi papá no llegaba todavía, no había dinero. Tenía que llegar a decirle, mamá, pues ya no puede traer la camisa, la había puesto el día antes una de esas del hospital. Y yo llegué allá y mi mamá estaba con una camisa de dormir nueva. Uy, yo dije, mamá, ¿y quién le trajo esta camisa? Oh, me dijo, Dios, pues hija, me dijo, porque ve que Dios, aunque nosotros seamos infieles, Él permanece fiel. Sí. Y esa palabra sí me marcó, siempre la recuerdo y concluyó la palabra o alguien la lee. Que aunque nosotros seamos infieles, el Señor permanece fiel. Y eso hacía que siempre lo que Dios ha hecho en mi vida ha producido en mí que yo sea agradecida. Y que yo siga, como que el amor que tengo por Dios creciera cada vez que Él me muestra su amor, y eso como que hace que crezca más mi amor por Él, porque Él me amó primero. Entonces esas cosas, la fidelidad de Dios es como lo que me ha llenado siempre y me ha animado también. Y ahí cuando llegué seguí trabajando y eso de preocuparme tanto por la casa, me dejé de preocupar de mi vida personal, así como de no fue una niña que hoy anduviera, que fuera enamoradiza, que me gustara, o que dijera por último, era como, hoy que contara que me gustara, era como así como, hoy tenía que ser ultra secreto. Y pasaban los años, mis hermanas iban creciendo, cada uno empezó a hacer su vida, y llegó un tiempo cuando yo decía, hoy como que ya me empecé a quedar desocupada, y como que había un tiempo que estaba sola en la casa, y decía, hoy, y la gente le empieza a decir a uno, oiga, ¿y usted no pololea? Oiga, ¿y usted ¿cuándo se va a casar? ¿Se va a quedar soltera? Uno tenía como 20 años y ya se iba a quedar soltera, pues, en esos años. Por eso yo tengo mucho cuidado de cuando una joven o un joven todavía no tiene su pololo, su novio, eso de estar instigándola así, oye, ¿cuándo ya se te va a pasar el tren? Porque son palabras que marcan a los jóvenes, uno como joven, no sé, y uno se frustra, porque
Pero cada vez que alguien me decía eso, yo pensaba lo que Dios me dijo cuando era pequeña. Vas a tener un hogar y vas a ser feliz. Y no se lo decía a nadie porque yo me afirmé en eso. Porque como todos me decían así, y como que yo no me lo decían a veces, pero yo sentía como, si ella se va a quedar soltera seguro, si al final no es ni tan... Una persona una vez me dijo así, a lo mejor lo dijo en voz alta, lo pensó, como que tampoco es tan bonita como para que llame la atención. Una cosa así quiso decir ella. Y era una persona de la iglesia, así que igual tenemos que tener cuidado en las palabras que nosotros le decimos, sobre todo a los jóvenes, a los niños, porque eso marca. Y creo que si no hubiera estado parada así en la promesa de Dios, que Él me dijo, vas a tener un hogar y vas a ser feliz, a lo mejor habría sido una depresiva, una frustrada. Claro. Pero yo creía lo que mi Dios me había dicho. Entonces eso me animaba. No me importa, decía yo, me consolaba. Si Dios me lo dijo, Dios lo va a hacer. Así que no importa los demás, no me importan los pronósticos. No me importa los pronósticos que me digan los demás. No me importa eso, porque Dios, el que mueve todas las cosas, y yo ya lo había visto en tantas cosas. Así es. No solo en la prosperidad que Él fue dándome económicamente, sino que mi vida me fue llenando, me consoló cuando perdí a mi mamá. Y creo que ha obrado en todos mis hermanos como yo lo pensaba. Le decía al Quelito, a lo mejor como quedamos sin mamá tan chico, mi papá, no digo que no fue un papá despreocupado, pero él trabajaba para afuera, entonces no teníamos esa intimidad con él. Podíamos haber sido cada uno unas personas sin destino, pero Dios obró ahí en cada uno de mis hermanos, porque si yo veo todos fueron y han sido personas de bien, y Dios también los ha prosperado. Y porque las huellas que mi mamá marcó en nosotros, mi abuelita, no eran palabras de hombre o de mujeres que la movieran, no sé, cualquier inspiración, sino que era Dios ahí, marcando en nosotros que de Él vienen todas las cosas. La cosa es que los años pasaban y yo ya era grande, pues. Pero el Señor ahí trajo a mi esposo, al Quelito, como todos lo conocen. aunque el idóneo. El idóneo. El idóneo. Sí, el idóneo. Dios siempre nos da lo que nosotros necesitamos. Amén. Mi esposo ha sido una muestra del amor de Dios para mí, una respuesta a mis peticiones. Porque mi sueño de pequeña o de niña, de adolescente, era como muy básico. Yo quería casar, como Dios ya me había dicho que iba a tener un hogar, iba a ser feliz, yo me sentía segura de que iba a tener un hogar, iba a ser feliz. Y el Señor respondió mi oración ahí con el Quelito, aunque de primera así como que no era candidato para muchas personas, para mi vida, por las cosas externas que se ven, por a lo mejor a algunas personas dicen, oye, este niño no tiene futuro, no tiene nada que ofrecerte. Hay cosas que se dicen, a veces no se dicen ni se piensan, pero cuando es la voluntad del Señor, todo se va juntando y todo es para bien. Ahí llegó el momento de casarnos y teníamos que ir a ver una casa, y ahí también vi la mano del Señor a mi favor y respuesta a mis peticiones que yo oraba así en secreto. Siempre cuando le oraba para el Señor, que cuando dice, entra en tu habitación, cierra tu puerta y ora a tu Padre que está en los secretos, y Él te recompensará en público. Wow. Esa palabra es tan verdadera, solo tenemos que tomarla. Y fuimos a ver una casa, las pilotos de esta misma que nosotros vivimos, fuimos a verlas, salíamos a ver nosotros así jóvenes, con los sueños de una casa, porque para mí casarme y tener una casa era como un paso más, como un sueño más cumplido. Claro. Cuando fui pequeña tuve una casa que, como vivíamos en pobreza, había muchas cosas que faltaban, que escaseaban, había piso de tierra, y hoy me gustaban estas casas. Fuimos a ver el piloto, llegamos allá y el caballero ejecutivo nos muestra la casa y todo, entonces dice,
Ay, pero empieza las cosas a preguntar, pero usted ¿en qué trabaja? Le dice a Alexis. Bueno, le dije, Alexis trabajaba en Senatur, en esos años, pero no estaba contratado por el Estado, sino que boleteaba. Ah, pero usted boletea, le dijo. Y usted, yo trabajo, soy pastelera. ¿Y cuánto gana? Yo ganaba el mínimo. Ah, nos dijo así. Y igual nos vería que éramos cabros así, pobres, seguro que él dijo, y él dijo, así como lo que se ve, el pronóstico de la apariencia, pues. Claro. Ah, pero va a estar un poco difícil que ustedes vean estas casas, quizás puedan ir a ver otra, y ahí nos dio opción él, pues, porque con el sueldo que ustedes tienen, el banco no les va a aprobar el crédito. Ya nos fuimos, bueno, ¿qué vamos a...? Tampoco somos así de que vamos a estar alegando con ellos, nuestro carácter no son así. Nos salimos de ahí y yo me fui pensando y orándole al Señor, Señor, pero a mí me gustan estas casas. Le dije solo eso. Y porque yo sé, como mi abuelita siempre cantaba, yo tengo mi padre rico. Él decía, mi padre es rico, mi padre es dueño del cielo, de la tierra, es dueño del oro, de la plata. Y eso como que me confortaba y me daba esperanza que, sí, aunque me dijeran que no, si Dios me quería dar, Él lo iba a hacer. Sí. Y ahí el Kelito fue al banco y le dijeron que necesitaba un aval, porque yo no le servía, porque mi sueldo igual era bajo, así que no alcanzaba. Y mi compañera de trabajo, la jefa mía de la pastelería, la que me enseñó lo que sé, ella me ofreció y me dijo, pero yo puedo ser tu aval, pues yo puedo ser el aval de tu esposo, así sin que yo se lo pidiera. Y hacer aval de una casa, de una deuda de 20 años, no era así como, o sea, yo ahora pienso, no sé si alguien me dijera, oye, ¿podéis ser mi aval por una casa? No sé si lo haría así tan, pero Dios la usó a ella. Tremendo. Y presentamos los papeles, y ahí salimos aprobados, lo ganamos el subsidio, y el resto el banco nos prestó. Wow. Y compramos esta casa, que era la misma que vimos. Wow. Y que yo le había enseñado al Señor, a mí me gusta esta casa. Y, Dios la tenía. Oye, sí, Dios la tenía. Y después vinieron los otros, la respuesta de los otros sueños que yo tenía, que era tener mis hijos. Como ya yo era grande, tenía más de 30 años cuando me casé, la gente igual le dice a uno, ay, pero a lo mejor le va a costar tener hijos, a lo mejor le va a salir con el problema, porque siempre la gente dice esas cosas. Y yo decía, no, ¿por qué? Si el Señor está conmigo, Él me dio y Él me va a dar unos hijos sanos. Así es. Y nació Nachito. Hoy todos me decían, cuando estaba embarazada, oye, ojalá que salga moreno y de ojos azules, como el Kelito tiene los ojos azules. Yo lo escuchaba y me reía siempre, me reía cuando me decían eso, y yo decía en mi corazón, no me importa que no tenga el ojo azul, me importa que mi hijo esté sano, y que sea un hombre de bien, y que conozca, siempre mi deseo es que mis hijos conozcan a Dios, así como yo lo conocí, y aún más, mejor, que vean a Dios no como ese castigador, o un Dios que no puede alcanzar, no, porque Dios está ahí, esperando que nosotros le hablemos, así como hemos aprendido. Como el papá que espera que su hijo le hable. Nosotros siempre queremos, sabemos lo que nuestro hijo quiere, pero nos gusta que nos digan, mamá esto, mamá lo otro. Y nació mi Nachito, que fue muy esperado, y gracias al Señor todo bien. Y después llegó mi Antonia. Es el otro regalito del Señor y respuesta a mis oraciones, a mis sueños. La Antonia es distinta a Nachito, es como muy extrovertida, todas la conocen. Ella es como aunque con el Nachito somos muy cómplices de cosas así como de mirada y de sensaciones, nos parecemos mucho en cosas, en carácter. Y la Antonia es todo lo contrario, así, explosiva y conversadora. Y hoy son mi regalo, como dice la palabra del Señor, es la herencia de Jehová para mí. Mis hijos. Voy y veo en ellos cuando siempre igual a veces como que los aburro por diciéndole cosas que Dios dice, y ellos me dicen, mamá, siempre no decir lo que Dios dice. Sí, porque yo estoy aquí para decirles lo que Dios dice, lo que Dios quiere de ustedes, porque cuando Dios nos dice no es por hacernos daño, sino porque Él quiere lo mejor para nosotros. Así es.
Y siempre le hablo que tiene que ser agradecido con lo que tiene. Y él hace un día me dice, ya mamá, siempre nos decís lo mismo, que erais pobre y Dios te bendijo. Y como que a veces pero no me importa, le digo yo, porque mientras yo esté aquí, yo estoy para sembrar en ellos la palabra de Dios. Así es. Sí. Así es. Y ellos eran mi fan número 1, mamá, ¿y cuándo tú vas a hablar de tu testimonio? ¿Y qué voy a contar? Me dijo el otro día, si no tenéis qué testimonio contar, porque donde escuchaba los testimonios de conversión, pues. Y ahora seguro que se están enterando de cosas que no sabían que Dios ha respondido. Y ahora ya de grande, y también eso de las amigas de las personas que Dios pone y que uno encuentra gracia. Quiero yo honrar aquí a la Carolita que está presente, a su familia, a la hermana Olguita, que ya no está con nosotros, pero hoy está mejor que nosotros, allá con Dios. Está súper su mamá, y su familia, a don Lalo, que siempre fue cariñoso y afectuoso conmigo, así como él era muy alegre. Yo me reía mucho cuando iba a su casa. La Carolita me decía, y la Olguita me decía, es que Lalo le tiene buena a usted, porque Lalo no acepta a cualquiera, me decía ella con su amor, la hermana Olguita. Y Dios siempre puso personas, amigas, muy buenas amigas, muy buenos ejemplos a mí. Todos los líderes que Dios puso en mi camino, desde cuando estaba en la iglesia del pastor Benítez, hoy aprendí mucho de lo que he aprendido de Dios, lo aprendí con ellos, sembraron muchas cosas en mi corazón, siguieron reforzando la palabra de Dios en mi corazón. Ir a la iglesia, y Dios para mí siempre fue amor. Siempre Dios se mostró a mí en amor. Donde yo iba, a la casa de los hermanos de la Carolita, fue muchas veces, era como la hija ahí adoptiva. Muchos domingos después de la escuela dominical fui ahí a su casa. Y después ella conocía a la Evelyn. Ustedes todos saben que somos amigas, y la Evelyn es mucho más mamona que la Carolita, entonces es muy así apegada. Y creo que el Señor me bendijo mucho con la amistad de ellos, con la hermana Margarita. Cuando mi mamá ya no estaba, estaba la hermana Olguita y estaba la hermana Margarita. Y cuando me abrazaban, yo sentía el abrazo de la mamá que no tenía. Wow. Dios proveyendo el amor. Eso, Dios provee todo, hasta los afectos que somos carentes. Dios siempre pone a alguien que los cubra. O sea, usa a esas personas porque Él es cubriendo esos faltantes. Así que yo no puedo no ser agradecida a veces cuando Dios me ha dado tanto. Cuando alguien me dice, ay, pero tú, ¿por qué te ponía a dar tantas cosas? Y no sé, andáis preocupada de la gente, que no sé, a lo mejor ellos ni siquiera, pero no importa, porque siempre hubo alguien que a mí me extendió la mano, y sin darse cuenta ellos mismos, Dios lo usó para bendecirme. Entonces, como Dios me ha dado, yo tengo que hacer lo mismo. Y no estoy hablando solo de que este testimonio sea de prosperidad económica, ¿no? Porque sí, es como lo más evidente, porque las personas que me conocieron de pequeña, que fuimos tan pobres, pero Dios ha prosperado mi vida en tantas áreas, ha sanado tantas heridas, ha restaurado mi identidad como hija. Wow. Así que solo decir eso. Y cuando ya me casé con Kelito, hay otra mujer que también ha sido importante en mi vida, que es mi suegra. Que cuando me iba a casar con el Kelito, igual es divertido, porque cuando, me decían en la iglesia allá de la 6 Sur, donde íbamos, oye, la suegrita que le va a tocar, me decía, alguna hermana me dijo, la suegrita que le va a tocar. Y me decía, ¿y por qué? No, porque ella está enojona. Porque igual las que conocen a mi suegra saben que ella es como muy así, de decir lo que ella siente nomás. Y no, nunca ella, todo lo contrario, ella me ha bendecido mucho a mí, a mi esposo, a mis hijos. Ha sabido mantener su límite ahí con nuestra familia, aconsejándonos, ayudándonos, pero sabiamente. Ha sido muy sabia, muy amorosa.
Así que, ¿qué decir? Domitila, mira, estamos siendo muy, muy bendecidos con tu testimonio, con lo que Dios ha hecho en tu vida. Hay varios que han escrito. Bueno, aquí dice Inés: te admiro mucho, Domi, admiro lo esforzada, bondadosa y buena mujer que eres, un ejemplo para muchos. Yana, hermoso como Dios estaba siendo un padre proveedor, protector a través de su entorno, conexiones de oro. Carolina Paredes: cada vez que te miro, Domi, es palpable la fidelidad de Dios sobre tu vida. Qué hermoso ver la esencia de Dios en cada uno de nosotros. Me bendices tremendamente, Domi, gracias. Y Franklin también escribe, la hermana Domi: me recuerda mucho a mi mamá, dice Franklin. Franklin es, para los que no saben, que no están conectados, eres venezolano, lleva poco tiempo en Chile, su mamá está en Venezuela, así que nos alegramos que Dios a través de ti, Domi, le traiga los buenos y lindos recuerdos de su mamá. Angélica Morales dice, nuestra amiga, la esposa de Jorge, que nos impartió la charla ayer de la Constitución, nos dice: qué linda, Domi, Dios con su cuidado sobre tu vida en todo tiempo, su amor constante sobre ti, gracias por tu sinceridad y vulnerabilidad en compartir tu testimonio, cariños y bendiciones para ti. Y así hay muchos más. Hermano Tulio también nos escribe y dice: un día Dios la usó para entregarme una palabra. Desde ese día, una parte de mi vida empezó a cambiar. Es usted una persona muy linda. La quiero un kilo. Dice Michelle, dice: me quebró por completo tu testimonio de amor y fidelidad del Padre. Bendiciones, Domi. Y María Alejandra, una hermosa persona con un gran corazón. Bueno, son muchos más las personas que han escrito, pero quiero destacar, Domi, desde pequeña la palabra de Dios fue vital en tu vida, y hubo una palabra en tu vida que te marcó, la palabra que Dios entregó a través del pastor Benítez, y después la palabra que Dios te entregó cuando tú le pediste a Dios que te hablara y que Él era tu pastor, ¿no es cierto? Y que tú tomaste esa palabra, te paraste en esa palabra, y veo a tu vida parada en esa palabra, Dios siendo tu pastor durante toda tu trayectoria. Y aunque las personas te pudieron haber dicho lo contrario, aunque pudieron decir muchas cosas distintas, tú te paraste en esa palabra y Dios fue mostrando su amor, su poder a través de tu vida. Anita escribe también: no puedo ni hablar de emoción y ver cómo Dios cuidó y preparó a mi amiga Domi para ser de tanta bendición. Gracias, amiga, por tanto. Y Benilde Sánchez, no sé si la ubicas. La nenita, la nena. Su hermana, la nena dice: mi hermana siempre ha sido grande, desde que tengo conciencia, ha brindado ese amor que Dios puso en ti, para amarnos y cuidarnos. No me hizo falta mi mamá, dice, porque tú estuviste siempre. Te amo, dice Benilde, nena. Así que es tremendo ver cómo la fe, el poder pararse en la palabra, cómo Dios es fiel a su palabra, como te lo dijo tu mamá. Dios es fiel a su palabra, Él no miente. Lo que Él promete lo cumple, sus promesas son fieles. Veo también como otro patrón la gracia de Dios sobre ti, y dándote gracia y favor ante las personas, poniendo personas que ni siquiera conocían a Dios, y Dios las puso para que trajeran bendición a tu vida. Y para que te abrieran camino. Dios te abrió camino, abrió el Mar Rojo, abrió el Jordán, abrió todo para ti a través de personas. Me hace pensar en Ciro, por ejemplo, un rey que era persa, y
Dios despertó su espíritu para que, activó su espíritu para que bendijera al pueblo, a la nación de Israel. Dios despertó al espíritu en personas que no pertenecían al pueblo de Dios y los usó para abrirte camino, para bendecir tu vida. Veo a Dios de una forma increíble en tu vida. La verdad es que el tiempo ha ido pasando, volando, ha sido tan tremendo esto. Así que quiero pedirte... Se van a gastar pañuelos. Sí, tenemos un montón de pañuelos aquí juntos. Qué manera de llorar. Y pedirte una palabra para aquellas personas que a lo mejor están pasando por situaciones de desesperanza, donde hasta los que están a su alrededor, en lugar de animarlos, los desaniman, les dicen palabras que no les ayudan, que no les hacen bien. Tú tienes una palabra, tú tienes un mensaje, Dios te dio una palabra para ellos, y que quiero que la compartas, por favor. Sí, yo solo puedo decirle a todos los que hay pronósticos no buenos. Sé que en muchos momentos de la vida de los que están escuchando han habido o hay en este momento un pronóstico que no es el mejor, o las situaciones que están viviendo para ustedes no tienen un buen fin. Pero yo solo puedo decir que, como decía el pastor, que Dios es fiel y que Dios cumple lo que Él dice. Que solo se aferren a la palabra y a sus promesas. Porque si Dios yo siempre hay amigas que a veces están viviendo dificultad y yo le digo, pero acuérdate, Dios te dijo esto, y si Dios lo dijo, Dios lo va a cumplir. Así es. Porque Él no deja sin responderle a sus hijos. Y quisiera yo también hablarle a los jóvenes, a los adolescentes, a los que están a punto de tomar decisiones o tienen su futuro incierto. En Dios están todas las cosas, todas. Así es. Todas. Y no hay cosa que uno no pueda presentársela a Dios. No hay cosa que uno no pueda pedírsela. No hay nada. Dice la palabra del Señor que nosotros todos debemos llevarlo, todos debemos presentárselo a Él. Y lo más bacán de todo, que Dios nunca nos deja sin responder, porque Dios ve el corazón. Y que si alguien, no sé, a veces quieren estudiar algo pero no tengo recursos, no tengo cómo hacerlo, quiero tener hacer esta profesión, pero mira, no tengo cómo ir a la universidad, no tengo los medios, pero Dios los tiene, porque de Él son todas las cosas. Sobre todo si cada joven o señorita o quiere con su profesión, además de eso, extender el reino, con mayor razón van a ser prosperados, pero su confianza tiene que estar en Dios. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte, obvio, pero la mayor parte y la más bacán y la que sorprende y la que cambia los destinos, la hace Dios. Solo puedo decir eso. Wow. Me faltó ahí decir cómo Dios permitió que yo hiciera mi negocio. Sí, tu sueño es trabajar tantos años ahí en la luz, pero otro día podríamos contarlo. Pero así en breve, pero cortito. Ahí Dios también dio uno de mis sueños. Escribe Ezequiel San Martín, no sé si lo conocen. El idóneo. El amado. Está escribiendo Ezequiel San Martín. No le escuché lo último, pastor. Ezequiel San Martín dice: ¿Está escribiendo? Sí, gran mujer, Dios me ha bendecido contigo, con tu vida, con tu amor, con tu fidelidad. En momentos difíciles, tú siempre me fortaleces y alientas. Te amo, mi corazón se llena de gozo al escuchar tu historia. Es Kelito, el esposo de Domitila. No, la última frase dice: te amo, hermosa mía. Gracias, yo también lo amo mucho. Ve que lo que Dios me dio, sí.
También hermana Soledad escribe, le admiro mucho, hermana Domi, la quiero mucho por su inmenso amor a Dios, trabajadora, generosa, gran mujer y bendita. Bendita la señora que le sirvió de aval, dice. ¿Ah? Que el Señor bendiga a usted y a su hermosa familia. Sí, creo que hay una cantidad de personas que Dios puso que te bendijeron, que Dios usó para que llevarte a donde Dios quería llevarte. Así que honramos la vida de cada uno de ellos también, y damos gracias por mostrarnos la fidelidad de Dios, por hacernos ver que Dios es real, que Dios está siempre y que su favor es un testimonio del favor de Dios. Como lo decía antes, veo como la unción de José sobre su vida, aunque toda la realidad decía lo contrario, Dios estaba ahí porque había confianza en él, parado siempre en la palabra que Dios le entregó, en el sueño que Dios le entregó, y no claudicó aunque las circunstancias fueran muy difíciles. Y ese testimonio de José lo veo reflejado mucho en tu vida, Domitila. Así que nos has bendecido mucho. Quiero que Carolita también comparte algunas palabras con nosotros antes de despedirnos, y también que escucharte a ti en unas últimas palabras, y después vamos a orar para cerrar esto y pasar a nuestro tiempo de adoración. Sí, Domi, quiero honrarte porque, como decía al principio, eres una gran mujer, una mujer muy luchadora, y como yo te lo decía anoche, una mujer que le tocó madurar muy rápido, hacerse cargo de situaciones, de circunstancias, muy rápidamente, muy tempranamente. Sin embargo, nunca he visto en ti una amargura, una frustración. Al contrario, siempre has sido una mujer de mucha fe, una mujer que conforta a la persona, una mujer que tiene brazos siempre acogedores y siempre la palabra justa. Es como la fe personificada, como el don de la fe personificada en ti. Eres una mujer de mucha fe, y creo que Dios desde pequeña te hizo amar la palabra, te hizo creer en la palabra y te hizo creer en lo que Dios decía. Y como decía Angélica aquí en un comentario, dice, si Dios lo dijo, lo va a hacer. Y creo que ese fue tu lema. O sea, tú creías a pie junto lo que Dios te había dicho, lo que había en la palabra, y en eso te has parado, en eso te has afirmado, y Dios ha sido fiel contigo, producto de tu fidelidad. Y como te digo, o sea, muchas veces tú me has honrado también con palabras, pero yo hoy te honro diciéndote que eres una mujer, a pesar de la diferencia de edad, y soy un poquito más, o sea, bastante más vieja que tú, pero siempre ha sido un referente en el sentido de lo luchadora que eres. Te ha tocado pasar por momentos muy difíciles. Fuiste la mamá de tus hermanos, incluso de tu sobrina, y levantaste una familia, y siempre apoyada de la fe. Nunca te quedó algo chico, siempre, pero nunca lo hiciste sola, siempre lo hiciste aferrada al Señor, así agarrada con uñas y dientes al Señor. Y en eso eres una mujer que digna de honra, una mujer muy virtuosa, y una mujer digna de admirar. Y como te digo, siempre que alguien ha acudido a ti, que yo he acudido a ti, siempre la palabra ha sido la palabra justa, la palabra de aliento, nunca una palabra que nos haga decaernos, al contrario, siempre un apoyo adecuado. Así que te bendigo, Domi, bendigo a tu esposo, bendigo a tus hijos, bendigo a tu familia, y bendigo todo lo que emprendes, porque Dios te instó a hacer lo que hoy estás haciendo. Le creíste al Señor y te tiraste, te embalaste, y hoy el Señor te ha hecho crecer tu negocio en lo laboral, y de ese negocio
juntos con tu esposo han bendecido a muchas personas. Muchas personas han sido bendecidas por ustedes. Así, y yo sé que Dios te va a seguir bendiciendo, porque siempre lo hemos dicho, que creemos que Dios nos bendice no solo en lo espiritual, sino también en lo económico y en otras áreas. Pero si alguien es bendecido en lo económico, no es para llenarnos los bolsillos de dinero, sino también para bendecir. Y tú has sido una persona que siempre ha bendecido, nunca te has restado de ayudar y bendecir a otros. Así que Dios te bendiga mucho, amiga, te amo mucho. Amén. Y no voy a seguir llorando, voy a seguir gastando más pañuelos. Pero te amo mucho, 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 amiga, y tú lo sabes. Sí, yo también, Carolita. Gracias. Bien, mira, Domitila, siguen escribiendo, Claudia Oróstica, gran testimonio, Domi, toda mi admiración, dice. La Jessie también te dice, yo también te amo, mi bella Domi. Hilda Molina, hermana Domitila, que Dios la siga bendiciendo junto a los suyos. Y también está una amiga mía de muchos años desde Estados Unidos, viendo Shelly Arriola. Bendiciones para ella y nos alegra que esté también conectada en este momento. Así que nos alegramos de poder compartir este tiempo. Escribió también Carolina, dice algo, dice: amén, Domi, lo creo, quiero estudiar y el Señor va a ser mi proveedor. Amén. Anoche cuando compartimos, tú nos dijiste una palabra que fue clave. Dios es la primera opción. Cuando hay un sueño, cuando hay algo en nuestro corazón, y cuando las situaciones son difíciles, Dios es la primera opción. Dios es la única opción de vida, y de ahí parte todo. Entonces yo quiero orar en esta hora para cerrar. Bueno, Andrés también escribe: increíble testimonio, una verdadera hija del Padre, muy esforzada y talentosa, ya que lejos son las mejores tortas que he probado, dice. Sí. Son las mejores empanadas. Sí. Y bueno, Dios te siga bendiciendo, hermana Domi. Y Zulay también dice: bendiciones a la hermana Domi y a los pastores. Bien, vamos a orar por todos aquellos que... Sí. Quiero decir algo antes de terminar, no quiero dejar de decirlo, que quiero decir que lo que Dios me ha bendecido y Dios me ha cumplido sus promesas, no es porque yo sea especial o porque yo tenga algo hoy, que ella es tan buena, no, porque todo viene de Dios. Y Dios no tiene favorito. Yo siempre digo, Dios no tiene favorito. Una vez lo escuché y eso es tan cierto, solo tiene íntimos. Sí. Y como usted decía, cuando la primera opción para todo lo que nosotros queramos o necesitemos es Dios, lo demás todo va a fluir, porque Dios dice la palabra del Señor, porque nosotros tenemos que buscar el reino y lo demás viene por añadidura. Y no piense, yo no merezco yo no merezco esto de Dios. ¿Por qué no? Si usted también es su hijo. Amén. Así es. Dios no es un padre, Dios es el ejemplo máximo de padre. Dios no es un padre injusto. Y su amor sobrepasa, dice la palabra, que su amor cubre multitud de pecados. Así es. Y eso. Somos amores perfectos, así que eso quiero decir solamente. Nadie piensa que tiene que ser perfecta, porque yo no lo soy. Yo sí, al escuchar las palabras que los demás dicen hacia mí, yo siempre digo, si tú no estuvieras en mí, yo no sería nada de lo que soy. No podría bendecir a nadie, porque no puedo dar lo que no tengo, y solo Dios lo ha hecho. Eso. Wow. Tremendo. Hay una presencia del Señor muy, muy notoria, un derramamiento del amor de Dios increíble, de favor de Dios. Así que, Padre, oro en este momento por cada persona que está conectado y que ha escuchado lo que tú has escrito en la vida de Domitila. En el nombre de Jesús bendecimos cada una de sus vidas y los sueños que hay en cada uno. Padre, desatamos tu palabra. Tú eres su pastor y nada le faltará.
tú los llevarás a pastos delicados, a aguas de reposo, y donde quiera que vayan, tú estarás con ellos. Aunque las situaciones sean difíciles, tú estás ahí. Tu presencia es una realidad permanente, inalterable, y tú estás para abrir caminos a quienes te aman, a quienes te son fieles, a quienes creen en ti. El reino de Dios es la primera opción, es lo primero, y lo demás viene añadido. Oro por aquellos que tienen sueños en estos momentos y creen que es muy difícil de cumplir, que son inalcanzables. Desatamos en el nombre de Jesús fe en ti, confianza plena en tu palabra, fidelidad a tu persona, papá, y declaramos que esos sueños empiezan a hacerse realidad, que tú empiezas a abrir caminos, a abrir puertas, empiezas a conectar con personas claves, conexiones de oro, traes ideas de oro también para sus vidas. Espíritu Santo, ven más y más sobre cada uno, llénales, inúndales, que sean, Señor, rebosantes de tu presencia, que el aceite del cielo venga sobre cada uno y se abra la creatividad, se abran los ojos para ver tu amor y también para ver las posibilidades que tú tienes para sus vidas, papá. La confianza y la fe en ti. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén.